en el corazón palpitante de Madrid, donde el arte y la opulencia se entrelazaban en un abrazo a menudo superficial, Isadora se encontraba sola en una de las galerías más exclusivas de la ciudad. Las paredes estaban adornadas con obras de arte contemporáneo, pero su mirada estaba fija en sus propias creaciones. Había invertido horas interminables en cada trazo, cada mezcla de colores, y allí estaban, colgadas como testigos silenciosos de su lucha y su pasión. La luz suave iluminaba los lienzos, resaltando los matices de su trabajo, y en ese momento, Isadora se sintió invencible, como si el mundo entero se detuviera para admirar su arte. Sin embargo, el glamour del lugar no podía ocultar la sombra que se cernía sobre ella. Era bien consciente de que, aunque sus obras eran apreciadas por algunos, la mayoría del público las ignoraba, relegándolas a un rincón del olvido. A menudo se sentía como una paria en el mundo del arte, una artista marginalizada en una ciudad que valoraba más la riqueza que la creatividad genuina. Su corazón latía con la esperanza de que algún día sus trabajos fueran reconocidos, pero esa esperanza se veía amenazada por la realidad de su vida. Mientras se perdía en sus pensamientos, un hombre se acercó. Era un tipo de aspecto rudo, con un aire de desconfianza que le rodeaba como una nube oscura. Isadora lo reconoció de inmediato. Era uno de los miembros del grupo criminal que la había estado acosando en las últimas semanas. Su nombre era Carlos, y su sonrisa era tan falsa como la promesa de un billete de lotería. Se acercó a ella con una actitud que intentaba ser amigable, pero que dejaba entrever una amenaza latente. «Isadora», dijo él, su voz grave resonando en el aire. «Me alegra verte aquí. Tus obras son interesantes. Pero, ¿no crees que deberías pensar en hacer algo más lucrativo?» Isadora frunció el ceño, sintiendo una ola de desasosiego recorrer su cuerpo. Sabía a qué se refería. La propuesta de unirse a sus actividades ilegales era un constante recordatorio de la precariedad de su situación. Aunque había intentado distanciarse de ellos, el grupo no la dejaba en paz. Se sentía atrapada, como si estuviera en una trampa de la que no podía escapar. «No estoy interesada», respondió con firmeza, tratando de mantener su voz tranquila a pesar del miedo que la invadía. «Mi arte es lo único que quiero hacer». Carlos se acercó un poco más, su mirada penetrante haciéndola sentir vulnerable. «Vamos, Isadora. La vida es corta. El arte no paga las cuentas. Piensa en lo que podrías lograr si te unieras a nosotros. Hay mucho dinero en el juego, y tú tienes talento. Podrías usarlo a tu favor». Su propuesta la hizo sentir asqueada. Isadora sabía que el camino que él proponía era oscuro y peligroso. No quería ser cómplice de un sistema que destruye vidas, pero la presión era intensa. La voz de su madre resonaba en su mente, advirtiéndole sobre los peligros del mundo, y ella se aferró a esa voz como un ancla. «No necesito tu ayuda, Carlos», replicó, esta vez con más determinación. «Puedo salir adelante por mí misma». Carlos sonrió, pero no era una sonrisa de aprobación. Era la sonrisa de un depredador que había olfateado a su presa. «Veremos cuánto tiempo más puedes resistir. La vida en la calle es dura, Isadora. Y si no te unes a nosotros, las cosas pueden complicarse». Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y se alejó, dejándola con un nudo en el estómago. Isadora sintió que el aire se había vuelto denso, como si cada respiración le costara más. Sabía que debía salir de aquel lugar, alejarse de la galería y de sus propias obras que ahora parecían un recordatorio de su impotencia. La noche caía lentamente sobre Madrid, y la ciudad se iluminaba con luces parpadeantes que prometían diversión y despreocupación. Pero para Isadora, el brillo de la ciudad era solo una ilusión. Mientras caminaba por las calles, su mente estaba llena de pensamientos oscuros sobre su futuro. Se sentía atrapada entre el arte que amaba y un mundo criminal que la acechaba constantemente. De repente, un grupo de hombres apareció frente a ella. No eran los mismos que Carlos, pero su actitud era igualmente amenazante. Isadora sintió el pánico apoderarse de ella. Intentó dar un paso atrás, pero ya era demasiado tarde. Los hombres la rodearon. Sus miradas eran de desdén y burla. «Mira quién tenemos aquí, la artista»,
dijo uno de ellos, riéndose con desprecio. ¿Qué haces por aquí sola, Isadora? El sudor comenzó a deslizarse por su frente. Sabía que estaba en peligro. Cada segundo que pasaba, su corazón latía más rápido, y una sensación de claustrofobia la envolvía. No podía permitir que la atraparan, no quería ser parte de su juego. «Déjenme en paz», dijo, intentando sonar firme, pero su voz temblaba casi imperceptiblemente. Pero ellos no estaban interesados en escuchar. Se acercaron más, y en ese momento, Isadora sintió que su vida estaba en juego. Buscó una salida, pero los hombres eran más altos y fuertes. Era como si cada paso que daba hacia atrás los acercara más a ella. «¿No quieres jugar un poco?», preguntó otro, mientras se acercaba, su sonrisa revelando dientes afilados como cuchillas. «Solo queremos hablar, Isadora». Justo cuando la situación parecía insostenible, un ruido cortó la tensión en el aire. Un motor rugió a lo lejos, y de repente, un lujoso coche negro se detuvo cerca de ellos. La puerta se abrió, y un hombre alto y bien vestido salió. Alejandro, un reconocido empresario de la ciudad, se encontraba allí, observando la escena con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz autoritaria, su mirada fija en los hombres que rodeaban a Isadora. Los hombres se detuvieron, mirando a Alejandro con desdén. Era evidente que no esperaban que alguien interrumpiera su acoso. «Nada que te concierna, amigo», respondió uno de ellos, tratando de mantener una fachada desafiante. Pero Alejandro no se inmutó. Su presencia era imponente, y su mirada decidida. Isadora sintió un resquicio de esperanza al verlo, como si una luz se encendiera en medio de la oscuridad. «Déjala en paz», dijo Alejandro, con una calma que contrastaba con la tensión del momento. «No quiero que te repita». Los hombres intercambiaron miradas, y aunque estaban en desventaja, la rabia se podía sentir en el aire. Pero Alejandro no retrocedió. Se acercó a Isadora, protegiéndola con su cuerpo. «¿Estás bien?», preguntó, su voz baja, pero llena de preocupación. Isadora asintió, aunque su corazón aún latía desbocado. Era un extraño, pero en ese instante, sentía que su vida dependía de él. «No te preocupes, todo estará bien», dijo Alejandro, mirando a los hombres con desafío. «Si no se van ahora, llamaré a la policía». Los hombres, visiblemente incómodos, empezaron a retroceder. La presencia de Alejandro había cambiado la dinámica del encuentro, y finalmente, se dieron la vuelta, alejándose con murmullos de desagrado. Isadora respiró hondo, sintiendo que la tensión se disipaba. Había estado al borde del abismo, y ahora, gracias a un extraño, se encontraba a salvo. Alejandro se volvió hacia ella, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Estás segura de que estás bien?», preguntó, su voz suave y reconfortante. Ella asintió nuevamente, pero en su mente, el eco de las palabras de Carlos resonaba. Sabía que su vida estaba lejos de ser la normalidad que Alejandro representaba. Sin embargo, en ese instante, mientras miraba a los ojos del hombre que había intervenido, se dio cuenta de que había algo en el que la atraía. Algo que podría cambiar su destino. Isadora se recostó en la pared de un pequeño café en una de las calles empedradas de Madrid, su corazón aún latiendo con fuerza por el reciente rescate de Alejandro. La luz tenue del lugar contrastaba con la intensidad del momento que acababa de vivir. La adrenalina comenzaba a disiparse, dando paso a una sensación de confusión y curiosidad. Miró a Alejandro, que estaba sentado frente a ella, con una mirada profunda que parecía indagar en su alma. «¿Por qué te metiste en eso?», preguntó Alejandro, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Su voz era suave, pero había una seriedad en su tono que Isadora no pudo ignorar. «Porque no tengo otra opción», respondió ella, sintiendo el peso de la verdad que acababa de pronunciar. «El arte no paga las cuentas, y el mundo en el que vivo es complicado». Sus ojos se nublaron por un momento, recordando las sombras que la habían seguido durante tanto tiempo. «La mayoría de la gente no ve más allá de la superficie. Ven mis obras, pero no ven el sacrificio detrás de cada trazo». Alejandro la observó con atención.
Era evidente que había algo más profundo en su historia, algo que resonaba con su propia lucha. Yo también me siento atrapado, confesó, dejando escapar un suspiro. La gente ve mi fortuna, mi éxito, pero no saben lo que realmente hay detrás. Mi padre, él dejó tantos secretos que me están consumiendo. No sé en quién confiar. Isadora levantó la vista, sorprendida por la vulnerabilidad que había en él. En su mundo, los hombres como Alejandro eran figuras inalcanzables, rodeados de lujos y privilegios, pero ahora, en ese pequeño café, se sentía como si ambos estuvieran en el mismo barco, navegando a través de aguas turbulentas. A veces, me pregunto si la vida que llevo es realmente la que quiero, continuó él, su voz temblando ligeramente. El dinero, el poder, todo eso no significa nada si no puedo ser yo mismo. Tal vez deberías dejarlo todo atrás, sugirió Isadora, impulsada por un impulso repentino. Dejar de lado las expectativas de los demás y buscar lo que realmente te hace feliz. Alejandro se quedó en silencio, contemplando sus palabras. ¿Y tú, qué harías si pudieras empezar de nuevo? La pregunta la tomó por sorpresa. Isadora se perdió en la reflexión por un momento. Me gustaría viajar, conocer el mundo, dejar que mis pinceles hablen por mí. Quiero pintar lo que siento, no lo que otros esperan ver. Pero el miedo siempre está ahí, un recordatorio constante de que el mundo no es amable con los soñadores. Supongo que ambos estamos llenos de miedos, dijo Alejandro, un pequeño atisbo de sonrisa apareciendo en su rostro. Pero tal vez el miedo puede ser un motivador en lugar de un freno. La conversación fluyó de manera natural entre ellos, como si se conocieran de toda la vida. Compartieron risas, historias tristes y esperanzas. Cada palabra intercambiada parecía deshacer un poco más de la armadura que ambos habían construido alrededor de sus corazones. Por un instante, el peligro que había acechado a Isadora pareciera un eco lejano. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Isadora sabía que la vida que llevaba era un hilo frágil. Se preguntaba si podría confiar en Alejandro, si él sería capaz de soportar el peso de su realidad. No quiero arrastrarte a mi mundo, dijo finalmente, rompiendo el encantamiento de su conversación. El crimen, el peligro, no es algo con lo que quieras lidiar. ¿Y si te digo que estoy dispuesto a hacerlo? Alejandro respondió, su mirada firme. Quizás necesito un poco de caos en mi vida. Quizás tú seas el caos que he estado buscando. Isadora se rió suavemente, pero su risa se desvaneció rápidamente. No hablas en serio. No puedes simplemente entrar a mi vida y esperar que todo sea fácil. No quiero que termines herido por mis decisiones. ¿Y si hay más en juego aquí que solo decisiones? Alejandro insistió, su voz baja pero intensa. Tal vez este es el momento que ambos necesitamos para encontrar algo más grande que nosotros mismos. Ella bajó la mirada, luchando con sus sentimientos. La conexión que sentía por él era innegable, pero también era aterradora. Isadora había aprendido a confiar en nadie, y la idea de abrir su corazón a alguien que provenía de un mundo tan diferente la asustaba. No sé si estoy lista para eso, murmuró, sintiéndose vulnerable. Quizás deberíamos descubrirlo juntos, sugirió Alejandro, extendiendo su mano sobre la mesa. No tenemos que tener todas las respuestas ahora. Solo necesitamos dar un paso a la vez. El gesto simple, pero lleno de significado, hizo que el corazón de Isadora se acelerara. Ella miró su mano, luego sus ojos, y sintió una chispa de esperanza brotar en su interior. Quizás, solo quizás, podría haber un camino que uniera sus mundos. Mientras tanto, Alejandro reflexionaba sobre su propia vida. Las palabras de Isadora resonaban en su mente. Era cierto que había estado atrapado en un ciclo de superficialidad, rodeado de personas que solo lo veían como una extensión de su fortuna. La muerte de su padre había dejado un vacío en su vida, pero también había abierto la puerta a una serie de preguntas sin respuesta. ¿Qué había sido real en la vida que había llevado hasta ahora? ¿Y qué secretos habían sido enterrados junto a su padre? El dolor por la pérdida de su padre se entrelazaba con la confusión por el legado que había dejado. Alejandro sentía que su mundo se desmoronaba lentamente.
La imagen del hombre exitoso y poderoso que todos conocían comenzaba a desvanecerse, revelando la verdad incómoda de su vida. Los negocios familiares estaban manchados por la corrupción, y él no sabía cómo lidiar con eso. Isadora, por su parte, sentía un tirón en su corazón al ver la lucha interna de Alejandro. Su deseo de protegerlo de su propia oscuridad la llenaba de preocupación. «No quiero que te metas en problemas por mí», volvió a repetir, pero su voz había perdido un poco de la firmeza anterior. «Déjame decidir eso», dijo Alejandro con una sonrisa suave. «Si hay algo que he aprendido, es que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de enfrentarlo y encontrar la manera de seguir adelante». Isadora sintió que sus murallas internas se resquebrajaban. La conexión entre ellos, tan intensa y real, la hacía cuestionar sus propias decisiones. ¿Era posible que en medio del caos, pudiera encontrar a alguien que entendiera su lucha? Esa noche, mientras se despidieron en la puerta del café, Alejandro tomó la mano de Isadora entre las suyas. «No sé qué nos depara el futuro, pero estoy dispuesto a descubrirlo contigo», prometió, mirándola a los ojos. Isadora sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Yo también quiero», confesó, con la voz apenas audible. «Pero tengo miedo». «Y eso está bien», respondió Alejandro, apretando suavemente su mano. «El miedo es parte de la vida. Pero juntos, quizás podamos encontrar la fuerza para enfrentarlo». Con esas palabras resonando en su mente, Isadora se alejó, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, había un atisbo de esperanza en su corazón. Sin embargo, la sombra de su pasado aún acechaba, y sabía que el camino que habían comenzado a recorrer estaba lleno de desafíos. La lucha por la verdad, por el amor y por su propia libertad apenas comenzaba. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas del pequeño estudio de Isadora, proyectando sombras danzantes sobre las paredes llenas de arte. Cada pincelada en su lienzo era una parte de su alma, una expresión de su lucha interna y su deseo de ser reconocida no solo como artista, sino como mujer. Sin embargo, en ese momento, su mente estaba lejos de los colores vibrantes y las formas abstractas. La amenaza del grupo criminal que la había acorralado la mantenía en un estado constante de alerta. Las palabras del hombre que la había presionado a participar en sus actividades ilegales resonaban en su mente. «No te olvides de lo que tienes que perder, Isadora». Mientras tanto, Alejandro, en su lujoso apartamento, se encontraba atrapado en sus propios demonios. La muerte de su padre había dejado un vacío en su vida, un eco de secretos que aún no había tenido el valor de enfrentar. La presión de la familia y los negocios lo mantenían cautivo en un mundo que parecía superficial y vacío. Sin embargo, el recuerdo de Isadora lo iluminaba. Había algo en su mirada, en su pasión, que le hacía cuestionar todo lo que había creído sobre el éxito y la felicidad. Esa noche, Alejandro decidió visitar el estudio de Isadora. Al llegar, su corazón latía con fuerza. Sabía que su presencia podría complicar aún más las cosas, pero no podía resistir la necesidad de verla. Al entrar, fue recibido por el aroma a óleo y la vibrante energía que emanaba del artista. Isadora, al verlo, sintió una mezcla de alegría y temor. Sabía que su vínculo estaba creciendo, pero también era consciente de los peligros que acechaban en las sombras. «Alejandro», dijo ella, con una sonrisa que apenas ocultaba su inquietud. «No esperaba verte esta noche». «Tenía que venir», respondió él, acercándose a ella. «Quería asegurarme de que estás bien». Isadora se sintió aliviada, pero la preocupación nunca la abandonaba. Mientras hablaban, la atmósfera se tornó más intensa y personal. Alejandro la escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra que ella pronunciaba sobre sus sueños y sus miedos. Ella le habló de su pasión por el arte, de cómo cada obra era un reflejo de sus luchas y esperanzas, y de cómo había soñado con ser reconocida fuera de las sombras de la marginalidad. «A veces siento que el arte es lo único que tengo», confesó Isadora, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y determinación. «Pero también me siento atrapada. Este grupo, no sé cómo escapar de ellos». Alejandro se sintió impotente. Quería protegerla, pero sabía que su mundo estaba lleno de complicaciones.
Sin embargo, no podía permitir que el miedo la consumiera. Su corazón latía con fuerza. En ese momento, decidió que haría todo lo posible por ayudarla, a pesar de los riesgos que eso implicara. No estás sola en esto, Isadora, dijo, tomando su mano. Juntos podemos encontrar una forma de salir de esta situación. Isadora lo miró fijamente, sintiendo una chispa de esperanza. Pero la realidad de su vida la golpeó de nuevo. La presión del grupo criminal aumentaba, y sabía que cualquier paso en falso podría costarle caro. Mientras se sumergían en sus pensamientos, un ruido sutil interrumpió su conversación. Isadora se tensó, y Alejandro sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Qué fue eso?, preguntó, mirando hacia la puerta. No lo sé, respondió ella, su voz apenas un susurro. Tal vez solo sea el viento. Pero Alejandro no estaba convencido. Se acercó a la puerta, dispuesto a investigar. Sin embargo, antes de que pudiera abrirla, el teléfono de Isadora sonó, rompiendo el silencio tenso que los rodeaba. Ella miró la pantalla y su rostro se palideció. Es uno de ellos, dijo, su voz temblando. No puedo contestar. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Alejandro, sintiendo la urgencia de la situación. No sé, Isadora se mordió el labio, conflictuada. Si contesto, podrían rastrearme. Pero si no lo hago, podrían pensar que estoy planeando algo. La presión de la situación la hizo sentirse atrapada, y Alejandro sintió que el tiempo se detenía. No podía dejar que ella se sintiera así. Se acercó a ella y, con una voz suave, dijo, confía en mí. No tienes que hacer esto sola. Podemos encontrar una solución. Isadora lo miró, y en sus ojos vio la sinceridad de sus palabras. La conexión entre ellos se había intensificado, y en ese instante, todo lo que había estado tratando de evitar se desvaneció. La atracción que sentía por él se mezcló con la necesidad de protección que ella tanto anhelaba. Está bien, dijo finalmente, tomando una decisión. No voy a contestar. Pero, ¿qué hacemos ahora? Alejandro pensó rápidamente. Sabía que debía actuar, y que no podían esperar a que la situación se complicara más. Era hora de que enfrentaran la verdad, aunque eso significara arriesgarse. Tendremos que planear cómo exponerlos. Hay que encontrar la forma de reunir pruebas en su contra, propuso Alejandro, su mente trabajando a 1000 por hora. Isadora asintió, sintiendo que, por primera vez, había un camino a seguir. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que esto no sería fácil. Las sombras del pasado seguían acechando, y los peligros del presente no eran menos aterradores. Sin embargo, la idea de tener a Alejandro a su lado le daba una nueva perspectiva. Mientras tanto, Alejandro luchaba con sus propios demonios. Su padre había estado involucrado en esquemas corruptos que ahora comenzaban a salir a la luz. La presión de su familia y la reputación que había construido durante años estaban en juego. Pero la idea de perder a Isadora lo aterraba más que cualquier secreto familiar. La lucha por su amor y la búsqueda de la verdad se entrelazaban en un torbellino de emociones. Esa noche, mientras las sombras se alargaban en el estudio, ambos sabían que estaban al borde de un precipicio. La conexión que habían forjado se convertiría en su mayor fortaleza, pero también en su debilidad. La decisión de luchar juntos por su libertad y por un futuro diferente se convertiría en el hilo que los uniría en un camino lleno de incertidumbre. La noche se cernía sobre Madrid, una ciudad que brillaba con luces titilantes, pero que escondía sombras profundas. En un elegante salón de un hotel, Alejandro se sentía atrapado entre las expectativas familiares y sus propios deseos. La presión de su madre y de su padre fallecido lo acechaba como un fantasma, recordándole que su vida debía seguir un camino marcado por el éxito y las apariencias, lejos de las incertidumbres que Isadora representaba. Sin embargo, en su corazón, algo había cambiado desde la noche en que decidió intervenir para salvarla. Mientras tanto, Isadora, en un entorno completamente diferente, se preparaba para asistir a una reunión del grupo criminal que la había atrapado. La tensión en su pecho crecía a medida que se vestía con un atuendo que la hacía parecer parte de ese mundo oscuro al que tanto despreciaba. Sabía que debía actuar con cautela,
Cada paso que daba era un juego de ajedrez en el que su vida estaba en juego. Sin embargo, su mente no podía dejar de pensar en Alejandro. La conexión que habían formado era un hilo frágil pero real, y ella se preguntaba si podría confiar en él en este momento de crisis. La noche avanzaba y Isadora llegó al lugar de la reunión, un almacén desolado a las afueras de la ciudad, donde las luces parpadeantes apenas iluminaban las caras de aquellos que la rodeaban. El aire estaba impregnado de una mezcla de miedo y poder, y Isadora sintió un escalofrío recorrer su espalda. Buscó un rincón discreto para observar, esperando captar información que pudiera ayudarla a salir de esa vida. Las voces de los hombres resonaban en el aire, hablando de negocios turbios, de movimientos de dinero y de planes que implicaban a personas influyentes. Isadora sintió como su corazón se aceleraba cuando escuchó un nombre que le era familiar: Alejandro. Mencionaron un plan que podría comprometer no solo su seguridad, sino también la vida de Alejandro. Ella sabía que debía actuar rápido. La idea de que el hombre que había empezado a abrir su corazón pudiera estar en peligro la llenaba de pánico. No podía permitir que su relación, aunque frágil, se convirtiera en una trampa mortal. Con cada palabra que escuchaba, la determinación de Isadora crecía. Había llegado a un punto en su vida donde ya no podía ser la víctima. Debía luchar, no solo por ella, sino por Alejandro también. Cuando la reunión finalizó, se deslizó fuera del lugar, su mente trabajando a 1000 por hora. Tenía que hablar con Alejandro, que debía conocer la verdad. Esa misma noche, Alejandro recibió un mensaje de Isadora pidiéndole que se encontraran en un parque cercano. La luna iluminaba el camino mientras él se dirigía al lugar, ansioso y preocupado. No sabía qué esperar, pero cada vez que pensaba en ella, su corazón latía con más fuerza. A medida que se acercaba, pudo ver la figura de Isadora sentada en un banco, su rostro iluminado por la luz plateada de la luna, pero con una expresión tensa. «Isadora», dijo Alejandro al acercarse. «¿Estás bien?» Ella levantó la vista. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. «No estoy bien, Alejandro. He escuchado cosas que podrían ponerte en peligro». Alejandro frunció el ceño, preocupado. «¿Qué cosas? ¿De qué hablas?» Ella respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. En la reunión, hablaron de un plan que involucra a personas influyentes. Tu nombre salió a relucir. No sé qué están planeando, pero no es bueno. La súbita preocupación en el rostro de Alejandro hizo que su corazón se encogiera. ¿Qué tipo de plan? Isadora se inclinó hacia adelante, su voz temblando levemente. No lo sé con certeza, pero todo indica que están planeando algo que podría comprometerte. Tienes que tener cuidado. Alejandro se pasó una mano por el cabello, frustrado. Esto no puede estar pasando. Mi familia, no pueden estar involucrados en algo así. Tienes que investigar, Alejandro. No puedes seguir ignorando lo que está sucediendo. Tu familia está en el centro de esto, y si no actúas, podrías perderlo todo. El silencio se hizo pesado entre ellos. Alejandro sintió que el mundo se había vuelto del revés. Había estado lidiando con la culpa y el dolor por la muerte de su padre, y ahora Isadora traía a la superficie otro tipo de miedo. La idea de que su familia pudiera estar involucrada en actividades criminales lo llenaba de rabia y desesperación. «No quiero que te pongas en peligro por mí», dijo Alejandro, tomando las manos de Isadora entre las suyas. «Hay cosas que no te he contado, cosas de mi familia que son complicadas». Ella lo miró a los ojos, buscando alguna explicación, alguna señal de que él estaba dispuesto a luchar junto a ella. «No importa lo que esté pasando, Alejandro. Podemos enfrentarlo juntos. No puedo perderte. No puedo perder lo que hemos comenzado a construir». Su declaración resonó en el aire, y Alejandro sintió que su determinación se fortalecía. «Te prometo que no dejaré que nada te haga daño. Pero necesito que confíes en mí, que me digas todo lo que sabes». Isadora asintió, sintiendo que la conexión entre ellos se profundizaba. Sin embargo, el miedo seguía acechando en su mente. Sabía que la batalla que tenían por delante sería peligrosa, pero también sabía que nada podría separarlos si enfrentaban la verdad juntos.
Mientras la noche avanzaba, Alejandro comenzó a pensar en su familia y en lo que significaba realmente para él. Las expectativas, el legado, todo eso parecía insignificante en comparación con la posibilidad de un futuro con Isadora. La lucha por su amor se había convertido en una necesidad, una chispa que iluminaba su camino en medio de la oscuridad. Ambos sabían que la verdad podría ser devastadora, pero también comprendían que enfrentarla era su única opción. Isadora era más que una artista, era su compañera, su aliada en esta guerra silenciosa contra el crimen y la corrupción. Mientras se aferraban el uno al otro, la luna brillaba sobre ellos, simbolizando la esperanza que aún existía en medio de la adversidad. Sin embargo, en las sombras de Madrid, el peligro seguía acechando, y el tiempo se estaba agotando. La incertidumbre de lo que vendría a continuación estaba latente, mientras ellos se preparaban para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Isadora caminhava pelas ruas de Madrid, o coração acelerado e a mente turva com as ameaças que pesavam sobre ela. O grupo criminoso, ao qual tentará escapar, agora tinha seus olhos fixos em sua relação com Alejandro. A ideia de que sua vida estava em perigo não a deixava em paz. Ela precisava encontrar uma maneira de se proteger, não apenas por si mesma, mas também por Alejandro, que se tornará a luz em meio à escuridão que a cercava. Naquela manhã cinzenta, a luz do sol se filtrava através das nuvens, mas Isadora não conseguia sentir a alegria que normalmente a acompanhava. Cada passo que dava parecia ecoar em seu peito como um lembrete de que estava sendo vigiada. A relação que havia começado de forma tão pura e intensa agora era um campo minado. O que antes parecia um refúgio seguro tornará-se uma armadilha, e ela se perguntava se realmente valia a pena arriscar tudo por alguém que poderia estar em perigo por sua causa. Alejandro, por outro lado, não conseguia afastar os pensamentos sobre Isadora. Ele a amava, e isso o deixava vulnerável. A cada dia que passava, sentia que as correntes que o prendiam à sua família e aos negócios escusos estavam se tornando mais pesadas. Ele não era o milionário que todos viam, era um homem em crise, lutando entre o legado de corrupção deixado por seu pai e o amor que sentia por Isadora, uma mulher que representava tudo o que ele desejava ser: livre, autêntica e destemida. Quando Isadora decidiu encontrar Alejandro, sua mente estava repleta de incertezas. O pequeno apartamento que ela usava como estúdio parecia um santuário em comparação com as ameaças que a perseguiam. Ela se sentia dividida, entre a necessidade de se proteger e o desejo de estar com ele. Assim que entrou no apartamento dele, sentiu a tensão no ar. Alejandro estava encostado na mesa, os olhos perdidos em pensamentos sombrios. Isadora, ele disse, levantando a cabeça ao ouvi-la entrar. Sua voz era um misto de alívio e preocupação. Você está bem? Ela hesitou, percebendo que suas palavras poderiam desencadear um turbilhão de emoções. Não tenho certeza, respondeu, sua voz tremendo um pouco. A situação está piorando. Eles sabem sobre nós. A expressão de Alejandro se endureceu. Ele se aproximou dela, segurando suas mãos nas suas, tentando transmitir segurança. Vamos encontrar uma maneira de resolver isso. Não podemos deixar que eles nos separem. Mas Isadora se afastou levemente, ainda sentindo o peso das incertezas. E se o que você disser não for o suficiente? E se eles fizerem algo a você para me atingir? Não posso suportar pensar que posso ser a razão da sua dor. Alejandro a encarou, seus olhos refletindo uma mistura de tristeza e determinação. Você não é a razão da minha dor, Isadora. Você é a única razão pela qual ainda tenho esperança. Não podemos deixar que o medo dite nossas vidas. Nesse momento, as palavras de Alejandro penetraram fundo em Isadora. Ela podia sentir a força dele, e isso a encorajou. Eu quero lutar, Alejandro. Mas preciso saber que você está ao meu lado, que não está preso às correntes de sua família. Ele assentiu lentamente, sabendo que a verdade era mais complexa do que qualquer um dos dois gostaria de admitir. Eles não são leais a mim, eles são leais ao poder e ao dinheiro. Eu não quero mais fazer parte disso. Quero lutar por nós. A conversa fluiu como um rio turbulento, com cada um revelando suas inseguranças e medos.
Isadora, com lágrimas nos olhos, desabafou sobre suas experiências de vida, sobre a marginalização que sentirá como artista e como mulher. Sempre me disseram que eu não era suficiente, que minha arte não importava. Agora, com você, sinto que posso ser mais do que isso. Mas e se eu falhar? Alejandro a puxou para perto, envolvendo-a em um abraço protetor. Você não falhará. Nós somos mais fortes juntos. Confie em mim. O momento foi interrompido por uma mensagem em seu celular, e Alejandro se afastou para verificar. A expressão em seu rosto se transformou em uma máscara de preocupação. É da minha irmã. Ela quer falar comigo. Agora. Isadora perguntou, a ansiedade se acumulando em seu peito. Será que ela sabe sobre nós? Não sei, respondeu Alejandro, passando a mão pelo cabelo, claramente em conflito. Mas não posso ignorar isso. E eu preciso ir. Isadora sentiu um frio na barriga. As ameaças do grupo criminoso, a desconfiança da família de Alejandro, tudo isso parecia uma tempestade se formando ao redor deles. Você vai ficar bem? Perguntou, seu olhar fixo no dele, buscando alguma segurança. Eu sempre estarei bem enquanto você estiver aqui, ele respondeu, mas havia uma sombra de dúvida em sua voz. Vou tentar resolver isso. Fique aqui, não saia. Ela assentiu, mas a inquietação em seu coração não se dissipou. Assim que Alejandro saiu, Isadora se sentou na mesa, cercada por suas próprias obras. Cada uma delas contava uma história de luta e perseverança, e agora ela sentia que estava no centro de uma delas. A luta pela liberdade e pela verdade estava apenas começando. Enquanto aguardava o retorno de Alejandro, Isadora refletiu sobre seus medos e inseguranças. Ela se lembrava de sua infância, de como sempre se sentirá deslocada, como se não pertencesse a nenhum lugar. Cada pincelada em suas telas era uma tentativa de se encontrar, de expressar a dor que carregava. Agora, enfrentava um novo tipo de luta, e precisava encontrar a força dentro de si. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Alejandro voltou. Seu semblante estava tenso, e Isadora imediatamente percebeu que algo estava errado. O que aconteceu? Ela perguntou, levantando-se rapidamente. Minha família, eles descobriram sobre nós. E não estão felizes, disse ele, a voz quase um sussurro. Eles acham que estou traindo o legado. Eles querem que eu faça uma escolha. Isadora sentiu seu coração despedaçar. E o que você vai fazer? Não posso deixar que eles decidam meu futuro, respondeu Alejandro com firmeza. Mas preciso de você ao meu lado. Temos que enfrentar isso juntos. Ela assentiu, determinada a ficar ao lado dele, mas a pressão do mundo externo parecia esmagadora. Estamos prontos para isso. O que se eles tentarem nos separar? Então lutaremos. Não vamos deixar que isso aconteça, ele afirmou, segurando suas mãos novamente. Sua vida é importante para mim, Isadora. E eu não estou disposto a abrir mão disso. Nesse momento, uma nova determinação cresceu dentro dela. Juntos, eles enfrentariam os desafios que estavam por vir. O amor que compartilhavam não era apenas um refúgio, mas uma força que os uniria em meio à tempestade. E, por mais que os desafios se acumulassem, Isadora sabia que a verdade e a liberdade eram o que realmente importava. Isadora se encontraba en un laberinto de pensamientos oscuros y decisiones difíciles. La noche anterior había sido una montaña rusa de emociones, desde el terror que había sentido al ser acorralada por los hombres del grupo criminal hasta la chispa de esperanza que había surgido tras su encuentro con Alejandro. Sin embargo, esa esperanza parecía frágil, como un cristal a punto de romperse. Fue entonces cuando decidió que ya no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba hacer algo, y rápido. Con un nudo en el estómago, Isadora se adentró en los oscuros rincones de Madrid, donde las sombras de la criminalidad se entrelazaban con las luces titilantes de la ciudad. Sabía que su vida estaba en juego, pero la idea de perder a Alejandro la impulsaba a actuar. Durante días había observado, escuchado conversaciones susurradas en las sombras. Tenía que encontrar una manera de salir de este ciclo de terror y manipulación. Mientras caminaba,
Su mente corría a 1000 por hora. Recordaba las palabras que había escuchado en la reunión del grupo, fragmentos de conversaciones que la habían dejado helada. Hablaban de un plan que podía arruinar no solo su vida, sino también la de Alejandro. La corrupción que había plagado la familia de él era más profunda de lo que había imaginado, y ella tenía en sus manos las piezas del rompecabezas. Al mismo tiempo, sentía que esas piezas podrían ser su salvación. Finalmente, llegó al pequeño estudio que utilizaba para crear su arte, un lugar que ahora parecía un refugio de pensamientos y decisiones. Allí, rodeada de lienzos en blanco y tubos de pintura, se sentó en el suelo, con el corazón acelerado. Era el momento de actuar. Con determinación, comenzó a escribir todo lo que sabía sobre el grupo criminal y cómo se relacionaba con la familia de Alejandro. Su pluma danzaba sobre el papel, mientras sus pensamientos se transformaban en palabras que podrían cambiar su destino. Mientras tanto, Alejandro estaba sumido en sus propios dilemas. La presión de su familia lo asfixiaba, y la culpa por la muerte de su padre lo perseguía como una sombra. A pesar de haber encontrado en Isadora un refugio emocional, la inseguridad lo invadía. ¿Podría realmente confiar en ella? ¿Podría dejar atrás el legado de corrupción que había heredado? Su mente estaba repleta de preguntas sin respuesta, hasta que, de repente, la figura de Isadora apareció en su mente, iluminando su oscuridad. Decidida a buscarla, Alejandro se dirigió al estudio. La luz tenue del lugar lo saludó, y su corazón se aceleró al ver a Isadora sentada en el suelo, rodeada de papeles. La intensidad de su mirada lo atrapó, y supo que debía acercarse. Ella levantó la vista, y en ese instante, el mundo exterior desapareció. No había más grupos criminales, ni secretos familiares, solo existía la conexión entre ellos. Isadora respiró hondo, sintiendo la presión de lo que estaba a punto de revelar. Sin rodeos, le mostró lo que había escrito, sus descubrimientos sobre la corrupción que envolvía a su familia. Alejandro, esto es lo que he encontrado. No puedo quedarme callada. Si lo que sabemos se hace público, podríamos terminar con todo esto, dijo, su voz temblando entre el miedo y la determinación. Alejandro leyó rápidamente las notas, sus ojos se agrandaron a medida que comprendía la magnitud de lo que Isadora había descubierto. ¿Estás segura de que esto es real? Podría ser peligroso, murmuró, sintiendo que la adrenalina corría por sus venas. Pero en el fondo, sabía que no podía darse el lujo de ignorar lo que Isadora le estaba presentando. Era su única salida. Lo sé, pero no podemos seguir viviendo así, Alejandro. No puedo seguir siendo un peón en este juego que no elegí. Y tú tampoco deberías serlo, respondió Isadora, su voz ahora más firme. Había algo en su mirada que lo hizo sentir que estaban juntos en esto, que podían luchar contra la oscuridad que los rodeaba. La chispa de la esperanza se avivó en su corazón. En ese momento, Alejandro comprendió que su amor no solo era una fuente de consuelo, sino también de fuerza. Tienes razón. Debemos actuar. Pero necesitamos un plan, dijo, y su mente comenzó a formular estrategias. Juntos, podrían exponer la verdad, no solo para liberarse, sino para dar un paso hacia la redención. Mientras discutían cómo llevar a cabo su plan, un giro inesperado interrumpió su conversación. La puerta se abrió de golpe, y un familiar de Alejandro, Javier, apareció en la entrada. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz grave resonando en el pequeño estudio. Isadora sintió que el mundo se detenía. La tensión en el aire era espesa, y Alejandro se puso en guardia. Javier, esto no es lo que parece, intentó Alejandro, pero Javier levantó una mano para interrumpirlo. Sé más de lo que crees. He estado observando a la familia, a las actividades del grupo. Y sé que tú, Isadora, estás en el centro de todo esto, dijo Javier, su tono ahora más serio. La revelación fue como un balde de agua fría, pero para Isadora, había una extraña sensación de alivio. Quizás no estaba sola en esta lucha. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Alejandro, su voz un susurro mientras su mente se esforzaba por comprender la situación. Quiero ayudarte. No estoy de acuerdo con lo que nuestra familia ha estado haciendo.
La corrupción debe terminar, y creo que tú, Isadora, puedes ser la clave para derribarlo todo, reveló Javier, su mirada fija en ella. Sé que tienes información valiosa. Podemos trabajar juntos. Isadora intercambió miradas con Alejandro, y en ese instante, una chispa de unidad se encendió. La lucha que habían emprendido no solo era de ellos dos, sino que ahora contaban con un aliado inesperado. Si esto tiene que ver con la verdad, estoy dentro, afirmó Isadora, sintiendo que su corazón latía más fuerte. Juntos, los tres comenzaron a trazar un plan, cada uno aportando su conocimiento y habilidades. La esperanza renacía en medio de la adversidad, y el amor entre Isadora y Alejandro se transformaba en un símbolo de lucha y resistencia. Sabían que el camino sería peligroso y que no había garantías, pero estaban dispuestos a arriesgarlo todo por su libertad y por un futuro mejor. La noche se cerraba sobre Madrid, pero en aquel pequeño estudio, una luz brillaba con fuerza. La unión de sus fuerzas prometía no solo enfrentar los desafíos que se avecinaban, sino también encontrar la redención en un mundo plagado de sombras. Y así, el amor y la verdad se entrelazaban, creando un camino hacia la esperanza, donde incluso en las circunstancias más oscuras, siempre hay una oportunidad de renacer.